Hey, hace mucho tiempo que no he hecho un video así, nada más yo platicando y contando mis experiencias. Ha pasado mucho. Subí un buen de kilos y ahorita los estoy bajando. Creo que voy por buen camino. Ya no tengo pues casi papadas y que eso creo que está bien. Pero también algo importante es que comencé a hacer una visita de iglesias. Y comencé a hablar con personas que han dejado la iglesia también. Y yo sé que este tipo de temas y de cosas pueden ser controversiales y no ser del agrado de muchas personas. Y sé que en algún punto un par de personas al menos hayan tomado de apóstata y así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la pregunta del millón, ¿no? De hablar con personas que han dejado la iglesia, escuchar sus historias y conocer cosas válidas de sus experiencias, me ha hecho cambiar de opinión en cuanto a lo que creo de la iglesia. Pero entiendo mejor a las personas y creo que eso es lo importante. En la escuela he estado viendo una materia en cuanto a las relaciones interculturales y lo importante que es el diálogo. El diálogo no es debatir, el diálogo no es monologar, el diálogo es escuchar. Así que con esa intención y con ese propósito, hago esta nueva serie y esta primera edición de visitar distintas iglesias, conocer a las personas, conocer qué creen. Y aquí solo voy a compartir un poquito de mi experiencia. Para comenzar, yo estuve visitando tres iglesias. Les di varias rondas para conocerlos mejor. Investigué también en cuanto a la iglesia, lo que me pudieran decir las personas y lo que pudiera investigar en internet y tratar de ser justo al momento de entenderlos y de platicar en cuanto a sus creencias. La primera iglesia a la que fui fue la iglesia pentecostal. Y esta iglesia está cerca de mi casa. El título era la Iglesia Unida Pentecostal Latinoamericana. Y creo que no tiene nombre. Bueno, es que a veces tienen nombre como el Buen Pastor y así, pero solo se llamaba así. Voy a contar un poco de mi experiencia y después voy a contar un poco de las creencias, la historia de esta organización, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuanto a mi experiencia, la primera vez que fui, yo había visto la iglesia. Estoy familiarizado con las iglesias pentecostales porque en la misión había demasiadas en mi área. Aquí, por estos rumbos, también hay varias. Entonces, aún nunca había ido a una, pero sí tenía la conciencia de que estaban cerca y más o menos en qué consiste su adoración. Entonces, yo había visto un cartel de los horarios que tenían en la entrada, lo cual hace bastante fácil y pude ir un martes. Me habían comentado que el martes y jueves es una adoración un poco más libre, por así decirlo, mientras que el domingo es más escuela dominical. Lo menos que quería era comenzar algún tipo de debate, no quería nada de eso. Por lo que cuando llegué, me fui vestido normal. Todos van vestidos normales, excepto tal vez el pastor, que a lo mucho tendrá una camisa y algún saco. Llegué unos minutos antes para no llegar así a tiempo o tarde, pero me senté atrás de una familia y les pregunté cómo funcionaba, ¿no? Y fueron súper amables. El esposo, que se llama Jorge, se sentó al lado de mí y me empezó a contar en cuanto a la Biblia y todo esto.
No había guitarra, pero sí había también más música de fondo que ponían en una pantalla. La música era parecida a la que había escuchado en la misión en Guatemala. Pero pues sí, es movida, es alegre. Esa primera canción era un poco como una balada. Son muy expresivos, lo cual significa que si alguien quiere alzar las manos, las va a alzar. Si alguien quiere bailar, va a bailar. Si alguien quiere hacer una combinación de las dos mientras canta, lo hace. Muchos tienen los ojos cerrados, como que medio meditando. Estuve escuchando, estuve con Jorge. Jorge creo que era la persona más expresiva de todos ahí. Creo que habían como unas 20 personas cuando comenzó. Y ya, la canción duró como unos 7 minutos más o menos. Y después ya terminó, pero se quedaron parados. Y después, quien yo creía que era el pastor, y digo, yo creía porque él estaba cubriendo al pastor. El pastor estaba fuera ese día. Pero estaba la esposa del pastor y creo que sus hijos. Sus hijos tocaban los instrumentos y la esposa del pastor dio parte del sermón. Ever, que era como el suplente al pastor, comenzó a hablar un poco de la Biblia, abrió Romanos, si no estoy mal, y pues comenzó a citar escrituras que me recordaron mucho a pues videos y debates entre evangélicos, miembros de la iglesia y todo eso, que es de fe y obras, ¿no? O de qué creen los mormones de la salvación y todas estas cosas, porque justamente leímos el versículo que dice, sois salvos por gracia, no por obras, para que no se jacten. Y pues ya, yo estuve ahí leyendo con Jorge y fue pequeño, fue corto el mensaje, pero fue muy energético. Digo, ¿a qué me refiero con esto? A de que, pues sí, se siente como que la adrenalina, ¿no? Tal vez no llegó al punto de gritar, porque hay unas iglesias que sí gritan y son un poco pesadas, pero sí hablar mucho en voz alta. Y el micrófono sí estar a todo el volumen posible, ¿no? Entonces era como que muy fuerte el ambiente, en cuanto a volumen, digo, ¿no? Alguien pasó igual a recolectar donaciones, hubo otra canción. Nuevamente esta canción, esta fue más movida y duró igual como unos 5 o 7 minutos. Y me sentí mal porque ese día me estaba doliendo mucho la espalda. Así que eh, todo esto pasó como en... Llevamos apenas como 40 minutos y duraban casi 2 horas los servicios. Y yo ya me estaba sintiendo muy mal, me estaba matando la espalda y me senté. Terminó la canción y la esposa del pastor dio un mensaje. Volvió a reiterar el aspecto de que somos salvos por gracia y no por obras, para no jactarnos. Y también se empezó a dar un sermón en cuanto a Pedro, en cuanto a su imperfección, que él negó a Jesús, pero que aún así Jesús lo perdonó y le permitió servir como un apóstol. Y hablaba de que todos nosotros, que podemos ser pecadores, pero que no estamos lejos de la gracia de Dios. Así que fue un mensaje bonito. Después de eso, Ever volvió a tomar el tiempo y comenzó a compartir un poco nuevamente en cuanto a la Biblia. Y después se hizo algo que me gustó, de hecho, que fue bonito, que fue una oración. Digo, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero era oración a favor de gente que la congregación dijera. O sea, la oración, y estoy seguro que algunos han de estar familiarizados con esto, pero al menos en el ámbito pentecostal, no es cruzar los brazos o cerrar los ojos y decir Padre Celestial o cosas así, ¿no? Es más como que hablarlo, tomarle el hombro a alguien y empezar a orar, a veces moviéndose, girando la cabeza, y cada quien dice su propia oración. Unos se arrodillaban y se recargaban sobre la silla, la volteaban para poner sus hombros ahí, digo, sus codos ahí. Otros lo hacían parado, así que variaba mucho, pero cada quien hacía su propia oración en voz alta. Después de la oración, se volvió a cantar y ya. Cuando terminó la última canción, dijeron algo como, pueden retirarse, buenas noches. Y ya, todos se pararon y se fueron. Un par de personas me saludaron. Jorge se quedó conmigo
y me presentó a Ever. Y ya fue que el resto de ese tiempo que me quedé, platiqué con Ever. Él me preguntaba sobre mi vida, si creía en Dios, si creía en la palabra. Y yo le preguntaba un poquito en cuanto a la iglesia, qué es, eh, qué significaba que fuera pentecostal, ¿no? Por ejemplo, o qué lo diferenciaba. Entonces, Ever, algo que tanto él como Jorge me hicieron mucho énfasis, fue que su iglesia no creía en la Trinidad, creían en un solo Dios. Y creo que aquí es importante hacer una aclaración, porque siento que muchos santos de los últimos días malinterpretamos la Trinidad. Y en inglés creo que es una diferencia aún más clara, porque la palabra para Trinidad o Trinity, por ejemplo, cuando alguien la usa en inglés, se refiere a la Trinidad que cree un católico o a la Trinidad que cree un evangélico. Pero cuando nosotros decimos Trinidad, los santos de los últimos días, nos referimos a que los tres son distintas personas y cada quien funciona independientemente, por así decirlo. Pero en inglés no dicen Trinidad, dicen Godhead. Los discursos dicen Godhead, en los manuales dicen Godhead. Entonces, cuando alguien dice Trinidad aquí en español, hay que aclarar si es la Trinidad de que todos son uno o la Trinidad de que cada quien es distinto. Mientras que allá son dos palabras distintas. Si dices Trinity, por default se asume que es eso. Y si dices Godhead, por default también significa eso, de que son tres distintas personas. Pero la Trinidad católica, evangélica, esa Trinidad creo que es mal interpretada por miembros de la Iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A que he escuchado a mucha gente decir que la gente cree que la Trinidad es que los tres son uno, tres personas en uno. Técnicamente no es así. O sea, como que sí, pero que no. De hecho, se le conoce como el gran misterio de la Trinidad. Pero creo que es importante aclararlo porque también hay que ser justos y no creer algo que no de alguien más. Pero la Trinidad básicamente encuentra su fundamento en el credo de Nicea. El credo de Nicea fue, pues, el primer credo que organizó Constantino, juntando a obispos de las ramas, por así decirlo, sobrevivientes del cristianismo, y empezaron a aclarar doctrina, que creían, por qué, y todo eso. El credo como que da requisitos de quién es Jesús y de quién es Dios. Una gran razón por la que el mundo cristiano en general no considera a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días como cristianos, es porque nosotros no creemos en las condiciones que pone el credo de Nicea. Creemos obviamente en Dios, creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que nadie puede ser salvo a menos que crea en su nombre y que existe el Espíritu Santo, ¿no? Pero, aunque uno diría, eso es lo mismo, técnicamente no, por algunas razones. La primera es que creemos en un Dios con un cuerpo de carne y hueso, inmortal, glorificado, pero con un cuerpo, lo cual sí iría un poco en contra del credo de Nicea, ya que también se cree en un Dios, pues, eterno y no creado ni nada de eso, ¿no? Ahora, esto sería tecnicismos que realmente son tecnicismos, no es tanto doctrina, pero eventualmente vamos a hablar de todo esto, ¿no? Pero la idea de que Dios, el Padre, en algún punto fue mortal y en algún punto fue deidificado, así se dice, o fue hecho Dios como lo conocemos ahorita. Esa enseñanza que sigue en el discurso de King Follett, que un día le voy a hacer video porque hay muchas cosas que se asumen o malinterpretan, o cosas que ni se saben y básicamente solo sería ver qué dice, ¿no? Pero esta idea de por sí, de un Dios tangible o de un Dios que en la línea temporal tal vez no fue siempre, siempre, siempre deidificado o
estatus completo de un Dios, eso de por sí ya tacha que seamos cristianos según el credo de Nicea. Nuevamente, la razón por la que no me importa tanto eso es por lo poco que se sabe en cuanto a eso. Y cuando haga un video en cuanto al discurso de King Follett y esta idea o enseñanza, voy a indagar más al respecto. No creo que ahorita le pueda hacer justicia en un par de minutos. Pero sí, sabemos muy poquito, así que cualquier persona que finja o diga que sabe más, no sabe más. Por eso no me gustan esas conversaciones todas raras y místicas de que Kolobi, no. Pero bueno, ya me desvié. Eso, y pues creer que Jesucristo es hijo de Dios eh, en una forma literal, o sea, de que Jesucristo en algún punto no fue Dios o que Jesucristo en algún punto no estaba deitificado o algo así, también diríamos que contradice algunas enseñanzas del credo de Nicea. Entonces, esas definiciones técnicas son las que hacen que muchas personas digan, no, de plano ustedes no son cristianos para nada por creer en un Jesucristo que era Jehová, o creer en un Padre que tiene un cuerpo tangible. O sea, esas cosas sí hacen que se nos separe mucho del cristianismo, al grado de incluso decir que no somos cristianos en absoluto. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Steve Pinecker, mi amigo, no está de acuerdo con la idea de que no podemos ser cristianos, aunque a él tampoco le fascinan las creencias únicas. Por esa razón, no es miembro, aunque le interese mucho el mormonismo. Pero, bueno, regresando al tema, la Trinidad no es que hay tres dioses en uno, o que un Dios tiene tres personalidades o algo así. La idea es de que estas son tres personas distintas, pero que provienen de la misma esencia. Un ejemplo que una vez escuché a un pastor dar es la idea de un cubo. Cuando pensamos en un cuadro en 2D o en segunda dimensión, el cuadro solo tiene una cara, ¿no? Así que pensar que un cuadro tiene tres caras no tendría sentido, porque solo es un cuadro, solo es uno. Pero si lo transferimos a 3D, veríamos un cubo. Y un cubo sí tiene muchas caras, pero sigue siendo un cubo. No son varios cubos, solo es un cubo con varias caras. Entonces, la idea es de que la existencia de la Trinidad va más allá de lo que el concepto humano puede entender, a tal grado que es el gran misterio de la Trinidad. Sí son personas distintas. De hecho, hay un triángulo que muestra el concepto que dice el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero pero el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Básicamente esa es la definición de la Trinidad. No es que un Dios tiene tres personalidades raras, ¿no? Sino que son tres personas con una esencia. Y esa esencia es Dios, ¿no? Pero son tres personas, son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero bueno, hago esta aclaración porque cuando Ever me comenta que los católicos enseñan que está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, pues entiendo a qué se refiere a esta enseñanza, ¿no? Pero que una enseñanza clave de ellos era que solo había un Dios, que Él solo era una persona manifestándose en distintas ocasiones como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo, pero que solo es un Dios. Sé que algunos escucharán esto y dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Y sí es una diferencia. Lo que comenta Eber es más, si una persona, o sea, yo estoy aquí, soy Gustavo, pero aquí soy Gustavo el creador de contenido y abajo en la sala soy Gustavo el esposo y en el trabajo soy Gustavo el empleado, ¿no? Algo así. Sigo siendo yo. Soy otra persona para ser empleado, soy otra persona para ser esposo, sigo siendo yo. Simplemente que a veces soy creador de contenido, a veces funjo como esposo completamente y a veces funjo como empleado completamente. Pero sigo siendo yo. A diferencia que en la Trinidad
es un misterio, ¿no? Sí hay tres personas distintas, pero vienen de la misma esencia. Creo que la diferencia con los santos de los últimos días es que no creemos que haya una misma esencia, creemos que hay distintas esencias. Y las diferencias que ya comenté. Entonces, Ever me comentaba y Jorge que esa era la parte clave para ellos. Y quería hacerles un par de preguntas, yo solo por curiosidad, no tanto para refutar ni nada de eso, pero sabía que no había mucho tiempo. Entonces hablé con Ever, platicamos un poco y creo que nos llevamos bien, creo que hubo suficiente confianza para confesarle mi secreto, ¿no? Y entonces le dije qué estaba haciendo, le dije, eh, pues que era miembro de la iglesia, que tal vez en ese momento mi propósito no era encontrar otra congregación con la cual reunirme, sino simplemente tratar de, de conocer distintas creencias. Él lo aceptó, fue muy respetuoso al respecto. Y de igual forma le mostré el canal, le dije, bueno, quiero visitar distintas iglesias y compartir mis experiencias por video, pero solo para fomentar empatía, no para refutar. Y ya, creo que fue una buena conversación. Después ya me fui, me despedí de la esposa del pastor. El pastor estaba, creo que en Tabasco, ordenando a gente que ya había calificado como pastor. Y ya, me fui. Y ya, fue una experiencia linda. Me comentaba que la forma en la que ellos se mantenían era por las donaciones para mantener el edificio. Y también los domingos hacían algo que llamaban el talento, que básicamente era vender comida. Y con lo que recaudaban de vender la comida también apoyaban em, para mantener su centro de reunión. Y sí, los había visto. Cada vez que regreso de la capilla es justamente cuando están teniendo el talento. Así que siempre los paso, los veo pasando y venden pambazos y cosas así. Ay, me encantaría si no vendieran. Pero, pero sí, esa fue mi experiencia en una iglesia pentecostal. Ahora, yo quería hacer ciertas preguntas solo para entender mejor la creencia, ¿no? Porque aunque para un santo de los últimos días o un católico, por ejemplo, es muy importante la cuestión de una iglesia verdadera, por ejemplo, sé que para muchos cristianos realmente eso no importa. Entonces no quería asumir cosas por Ever o en cuanto a su denominación y su iglesia que yo fuera a asumir con mi lente sud, ¿no? Pero no sé por qué, pero ya no se dio mucho la oportunidad de hablar más en cuanto a específicamente creencias, pero Ever sí me mandó un link a un sitio web, que era el sitio web de la Iglesia Unida Pentecostal Internacional. Y entré y dije, bueno, voy a buscar un poco en cuanto a esto, investigar un poco. Porque Ever me había dicho que la iglesia era pentecostal, pero por definición, o sea, como para que tuviera un estatus legal tenía que tener un título, entonces que le pusieron ese para que tuviera el estatus legal. Ahora, no sé muy bien si eso significaba que ellos no se consideran nada, solo que como a fuerzas tenían que considerarse algo para tener un estatus legal, escogieron ese. Si ese hubiera sido el caso, me hubiera gustado preguntar si pudieran haberse identificado como bautista, eh, pentecostal o u otra cosa, presbiteriano, ¿por qué escogieron pentecostal? Pero como digo, ya no hubo chance de tener esa conversación y me quedé con la duda. Así que entrando al sitio me di cuenta que el sitio no tenía casi nada. Tenía como que estaba apenas en construcción el sitio. Tenía muchos lorem ipsum y todo eso para los que saben de diseño web. Pero sí, había texto genérico que realmente no decía nada, solo era un texto genérico para mostrarte cómo se vería el texto ya personalizado. Pero tú tienes que personalizarlo primero. Entonces sí, el sitio no me ayudó, desafortunadamente. Entonces pues tuve que recurrir a internet. Y digo, yo sé que si buscas una religión en internet, primero te van a salir mil refutaciones y después al fondo tal vez encontrarás algo. Entonces, dicho y hecho, cuando busqué la iglesia pentecostal,
me salieron muchas cosas. Uno, me salió un clip de una película llamada Borat, que cuando supe de que era la película no la recomiendo, pero sí hay un clip en el que visita una iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal en sí no sabe que están formando parte de una película, solo el actor que entra. Así que se graba cómo es el servicio. Y sí, ese servicio es mucho, mucho más intenso que, que cualquier cosa que pude ver aquí, ¿no? Por otro lado, encontré a un ex testigo de Jehová que criticaba la iglesia pentecostal, que era muy, muy rara. Y pues hablaba mucho de las mega iglesias, de los telepastores, y cuando te tocan y te caes, o te pones a temblar, o gritan, pero demasiado intenso, y todas esas cosas. Entonces sí, encontré muchas críticas, pero eventualmente encontré gente que nada más informa, y eso me gustó. Espero ser más así que del otro tipo de videos, pero básicamente la historia de dónde sale la iglesia pentecostal es de los metodistas. Y si vieron la entrevista con Stephen Harper, si no lo dejo en la descripción, es que los metodistas justamente era un grupo que estaba viviendo en la época de José Smith en su área. Y había ellos junto con los presbiterianos. Los presbiterianos que, digo, no, según yo, aquí en mi área no hay una iglesia presbiteriana. Me gustaría ver una, tal vez tendría que ir a la Ciudad de México para eso, pero los presbiterianos creían en las enseñanzas de Juan Calvino, que es que Dios es súper justo y nada se le escapa. Por ende, Él ya sabe si tú estás salvo o no. Eso ya está predestinado y no lo puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es inspeccionarte y saber si tú eres de los salvos o no. Nuevamente, también para ser justos, he escuchado que la práctica actual es de que si te bautizas y eres fiel, puedes ser salvo, independientemente de tu predeterminación. Entonces, digamos que hoy en día la idea de Juan Calvino ya no es tan prevalente por lo que veo, pero al menos esa es la idea principal. Por otro lado, los metodistas eran más enfocados en amor. Este movimiento fue creado por John Wesley, si no estoy mal. Fue un Wesley, no me acuerdo si fue John u otro nombre, pero se creó nuevamente durante el segundo gran despertar, la época en la que José Smith vivió y la época en la que la iglesia surgió. El segundo gran despertar llevó eventualmente a un tercer gran despertar. El tercer gran despertar fue de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. O sea, a finales de 1800, inicios de 1900. Y metodistas, muchos enseñaban la idea de que había como una segunda confirmación, por así decirlo, o una forma en la que la salvación o se aseguraba o se sellaba, y eso era a partir del bautismo por fuego, ¿no? Del Espíritu Santo, tomando en cuenta el festival de Pentecostal que hubo en el libro de Hechos. Y fue en California, si no estoy mal, creo que Steve Pinecker también me contó de esto, a inicios de 1900, con 1906 más o menos, que hubo una reunión nuevamente en California, en que se empezó a hacer enfoque en esto, en los dones del Espíritu, en el don de lenguas, como es más famosamente conocido, y don de profecía, entre muchas otras cosas, incluyendo la profecía, el don de sanar. Entonces, de ahí salió el movimiento carismático. El movimiento carismático no es tanto el pentecostal, pero sí se enfoca en dones del Espíritu. Una división ya fue la iglesia pentecostal, porque la iglesia pentecostal hacía un enfoque en hablar en lenguas, no tanto solo dones del Espíritu. Entonces, si no estoy mal, carismático significa creer en dones del Espíritu, mientras que pentecostal es un enfoque en hablar lenguas. No sé si han escuchado a alguien hablar en lenguas, pero pondré un ejemplo. Digo, no es un ejemplo parodia ni nada de eso, solo es un ejemplo de cómo se escucharía eso.
Y hubo gente que se separó de las iglesias oficiales pentecostales por diferencias en creencias. Una de esas era justamente la idea de que Dios es solo uno. No es, no es uno el Padre, uno el Hijo y uno el Espíritu Santo. Es uno solo. Dios, nada más. Y esta rama de la iglesia pentecostal se separó y eventualmente fue la organización como en 1945, si no estoy mal, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estoy casi 100% seguro que esa es la iglesia a la que fui. Ahora, ¿en qué es diferente la iglesia unida pentecostal que la iglesia pentecostal? Creo que solo es la creencia en un solo Dios. Creo que es eso. Es- entonces, técnicamente, fui a una iglesia unida pentecostal, no una iglesia pentecostal. Está interesante ir a una pentecostal solo para saber si hay algún tipo de diferencia. Esa es la iglesia a la que fui. La iglesia pentecostal, en esto creen, por estas razones lo creen, y fue una experiencia linda. Gente muy amable en donde estuve y gente que me recibió muy bien y algo que aprecié y por eso le doy, digo, no estoy dando puntos, ¿no? Pero si diera, daría como 1000 puntos a Ever por ser respetuoso cuando eventualmente dije en qué creía y por no tratar de refutarme. Lo aprecio. La verdad lo aprecio porque también me ha tocado que el segundo que alguien sabe de qué denominación soy, refutar. Pero eso es todo. Ahora, tal vez como un santo de los últimos días, ¿yo qué pienso? ¿Yo podría ser un pentecostal? Y bueno, la respuesta es no, Em, por varias razones, pero no me voy a poner aquí a criticarlos o decir por qué no. Tal vez eventualmente haga un video de eso, pero por ahorita no. Ahorita solo es aprender quiénes son y en qué creen. Entonces, esa fue mi experiencia. ¿Ustedes son pentecostales? ¿Son pentecostales unidos? ¿O han ido a alguna iglesia pentecostal o iglesia pentecostal unida? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué es lo que piensan? Y esperen el siguiente video. Vamos a hablar en cuanto a la iglesia católica la próxima semana, lo cual es interesante, va a ser muy interesante porque tenemos muchas cosas en común. Después iremos con los testigos de Jehová, donde ese video sí va a estar un poco más largo, pero ahorita comenzamos bien. Así que, Ever, Jorge, si en algún punto ven esto, gracias por recibirme. Espero acompañarlos en alguna otra ocasión. Siempre fueron muy amables y voy a apreciar eso mucho, sin importar diferencias de práctica o doctrina. Así que, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.